Les recuerdo a todos, la variable vector es una estructura en la cual nos permite almacenar varias variables, varios datos dentro de una sola variable. En este caso, nuestro vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. El tamaño de nuestro vector es 7. En programación, el tamaño y las posiciones los representamos siempre dentro de corchetes. Ahora, es muy distinto hablar de la posición. Tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo le digo al compilador el vector en su posición 0, este me va a responder el número 5. Si le digo vector en su posición 3, me va a responder el número 55 y etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo a qué posición estemos, el vector nos va a arrojar a un determinado dato. Para desarrollar vectores siempre se realizan dos funciones. La primera función para ingresar estos datos, en el cual en este caso nosotros vamos a ingresar estos datos, y la otra función que nos va a hacer el barrido de extremo a extremo y nos va a mostrar qué dato contiene cada vector. Comencemos a programarlo en lo que es CodeBlocks. Muy bien, como ya conocemos, nos vamos a File, nos vamos a New, vamos a crearnos un archivo fuente y listo. Nos damos a C++, le voy a dar un lugar donde guardar, en este caso vector, y listo. Muy bien. Lo primero que hacemos es importar las librerías. Include iostream. Esto lo voy a copiar. Vamos a colocar también la librería conio.h, la librería stdio.h. No se olviden colocar using namespace std punto y coma. Bien. Int main, abrimos, cerramos llave y un return 0. Muy bien. Comenzamos entonces a programar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, como les he explicado, tenemos que crear una función para que nos permita ingresar datos a esta variable que nosotros la vamos a llamar vector y que va a tener una dimensión de 7. Entonces, lo primero que hago es declarar esta variable vector que va a tener una dimensión de 7. Bien, entonces, ¿cómo declaro? Ojo, voy a colocar int porque es un vector de puros enteros, el nombre de la variable, como les he mostrado, vector. Y el tamaño lo colocamos entre corchetes, que en este caso es de 7. Ojo, estoy declarando esta variable vector que va a tener tamaño 7 y que es del tipo entero, tal cual como les he mostrado en este ejemplo, ¿no? Este vector se llama vector, tiene un tamaño de 7 y tiene 7 campos. Ahora nosotros tenemos que empezar a ingresar cada uno de estos números a la variable vector. ¿Eso cómo lo hacemos? Voy a crear una función que va a ser del tipo void y le voy a poner ingreso. Le voy a abrir y cerrar sus respectivas llaves. Ojo, esta función lo que tiene que permitirme es hacer el barrido desde la posición 0 hasta la posición 6 y pedirme en cada posición que yo ingrese un determinado dato a cada posición del vector. Entonces, lo que voy a hacer es inicialmente hacer un... Generalmente todo lo que son vectores y demás se manejan con el ciclo repetitivo for. Entonces voy a hacer acá un ciclo repetitivo for int i igual a 0, punto y coma, y menor o igual. ¿Qué tamaño tiene nuestro vector? Tiene un tamaño de 7, ¿verdad?
tiene un tamaño de 7, pero yo estoy comenzando a contar las posiciones desde el puesto número 0. Entonces tengo desde 0 hasta 6 tiene que ser. Entonces, esto lo defino de esta manera. Y menor o igual a 6. Punto y coma y más más. Bien, para los que no conocen, acá estoy utilizando dos puntos nuevos. Bien, ¿qué de nuevo notas acá, Johnny? En este ciclo for, ¿qué encuentras de nuevo? La declaración de la Eh, variable i lo estoy colocando sí, directamente acá. ¿Se entiende eso? sí. Puedo colocarlo acá arriba, coma, y también. No influye en nada, es lo mismo. Solamente de que para no manejar todo el rato la variable i, yo le estoy declarando acá, dentro del for. También se puede hacer eso. Int i igual a 0. I menor a 6. Y acá lo que nosotros conocemos es hacer igual a i más 1, ¿verdad? Pero en el compilador de C++, para cuando queremos hacer esto, que ya es medio rebuscado, directamente colocamos i más más y significa i es igual a i más 1. Bien, con este ciclo for lo que voy a hacer es el barrido desde acá hasta acá. Entonces lo único que tengo que decir es que ingrese un número al vector en su posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que hago acá es out menor menor, acá voy a poner ingrese un número, dos puntos, par de espacitos y punto y coma. Y acá vamos a leer, ojo en esta parte por favor, estamos pidiendo que ingresemos un número y a continuación vamos a leer un número, pero ¿qué número voy a leer? Voy a leer el número del vector en su posición 0 inicialmente. Cuando i se incremente y sea 1, voy a leer el vector en su posición 1. Cuando se vuelva a incrementar, voy a leer el vector en su posición 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Bien. Bien. A continuación, vamos a hacer eso. Entonces, voy a leer la variable vector en su posición i. Ojo, acuérdense que i inicialmente es 0. Y este va a ir incrementando dependiendo lo que nosotros necesitemos. Bien, solamente eso sería para nuestra función de ingreso. Solamente nos va a rebuscar, nos va a pedir que, a ver, les voy a explicar nuevamente. Nos va a decir ingrese un número y va a leer el número que nosotros demos en vector en su posición 0 inicialmente. Nosotros vamos a poner 5. Luego i se va a incrementar y va a valer 1. Nos va a pedir que ingresemos un número en vector en su posición 1. Nosotros colocamos 6. Luego se va a incrementar la variable i y nos va a pedir que leamos vector en su posición 2 y vamos a entrar a 85, etcétera, etcétera, hasta llenar todo lo que es esta variable vector. Entonces, con esta función ya hemos insertado los datos necesarios a nuestro vector. Ahora lo que necesitamos es otra función que nos permita mostrar los datos, que haga un barrido desde el vector, desde su posición 0 hasta su posición 6, y nos muestre qué cosa contiene en cada casilla ese vector. ¿Cómo hacemos eso? Bien, lo que hacemos en este momento es generar otra variable void, y bueno, le voy a poner de nombre mostrar. Y abro y cierro mis respectivas llavecitas. ¿Qué va a hacer este void? Lo único que hago es un for, lo mismo, int i igual a 0, punto y coma, i menor o igual que 6, punto y coma, i más más. Bien, lo que hago acá es abrir y cerrar mis llaves. Y lo único que voy a hacer acá es mostrar mediante un cout menor menor a mi variable vector en su posición
i. Y bueno, para que se note le voy a dar una tabulacioncita. En este caso lo que voy a hacer es darle una tabulacioncita para que se muestren los espacios en los espacios. A ver, pregunta para el señor René. ¿Qué tal? René, esta variable int vector, estoy declarándolo debajo de using namespace. ¿Sería una variable local o una variable global? Sería una global. Global. ¿Por qué global? Porque no pertenece a ninguna de estas tres funciones que hemos creado. No pertenece a insertar, no pertenece a mostrar, no pertenece a main. Eso quiere decir que vector lo conoce tanto void ingreso, lo conoce void mostrar y int main. Los tres conocen a la variable vector. Bien, pregunta eh, 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 para Juan. Juan Cuizara. Sí, sí. ¿Cómo es, Juan? Esta variable i le estoy declarando en int, ¿verdad? Bien, acá, dentro del for. ¿Sería una variable global o una variable local? Variable local. Local. ¿Por qué? Porque está dentro de esta función ingreso, ¿verdad? Esto quiere decir Sí, que esta sí. i que estamos declarando solamente existe desde esta llave hasta esta otra llave. Lo mismo en este otro int. Este solamente existe en estas llavecitas, incluso dentro de las llaves del for nada más. Luego del for ya no existiría esta variable i. Pero bueno, para nuestros fines de entendimiento existe dentro de lo que es mostrar. Ojo, no es lo mismo esta variable i que esta otra variable i. ¿Por qué? Porque los valores que tome esta variable i dentro de la función ingreso no son los mismos valores que tiene esta misma variable i dentro de la función mostrar. ¿Se entiende? Si por ejemplo este i ha finalizado en 5 o en 6, cuando pase el compilador a mostrar, esta variable i va a tener el valor de 0 y va a comenzar a hacer todo desde 0 porque lo estoy declarando de esta manera. Bien, espero se entienda esta parte. Lo único nuevo que estamos viendo es la parte de declararlo dentro de la función y también del i más más. Veamos cómo va a correr nuestro programa. Llamemos a esas funciones dentro del main. A esta le hemos puesto el nombre de ingreso. Entonces voy a colocar ingreso, abro y cierro paréntesis y ya, ¿no? Con eso estoy llamando a la función que me va a permitir ingresar los datos al vector. Y una vez que esté ingresado, necesito llamar a la función mostrar para que pueda mostrarme lo que yo mismo he ingresado a esa variable. Bien, lo voy a ejecutar. A continuación les voy a compartir mi pantalla. Están viendo la pantalla que hemos desarrollado, la pantalla negra, ¿verdad? Bien, me dice ingrese un número. Yo lo voy a ingresar en número 3. Me pide que ingrese otro número. Ojo, nos tiene que pedir esto 7 veces. Lo voy a ingresar en número 9. Ingrese otro número. Yo le voy a poner el 101. Ingrese otro número, el número 55. Ingrese un número, le voy a poner el 62. Nuevamente el 20. Y finalmente el 30. Y a continuación me está mostrando lo que son los datos del vector. 3, 9, 101, 55, 62, 20, 30. A ver, para que se entienda un poquito mejor, lo que voy a hacer es colocar acá un mensajito. Acá. Que diga cout menor menor. Los datos dentro del vector son 2 puntos. Y menor menor, acá le voy a dar un backslash n para que se baje abajo. Listo, veamos en qué difiere esto. Muy bien, les vuelvo a compartir mi pantalla.
Les voy a dar los números. Acá le voy a dar 6, 55, 33, 44, 21, 30 y 12. Entonces, si se fijan, los datos dentro del vector son 6, 55, 33, 44, 21, 30 y 12. ¿Se entiende cómo está funcionando la lógica de los vectores? ¿Quién tiene duda para que empecemos a aclarar en este momento? Bien, como no tienen dudas, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. A ver, veamos. Eh, wow, tenemos... Muy bien. Muy bien, a ver, veamos con... Rodrigo, Sí, ¿qué? ¿cómo estás? El vector que hemos declarado en su posición número 2, ¿qué valor tendría que rescatarnos? El 33. Muy bien, 0, 1, 2. ¿Se entiende, no? Sí, ¿qué? Bien, Jorge Luis, Sí, buenas noches. ¿cómo estás? En el ciclo for hemos declarado i igual a 0, mientras que i sea menor o igual que 6, ¿verdad? Pero ¿por qué este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos si es que hemos declarado que sea menor o igual que 6? Porque se está tomando en cuenta el cero más. Muy bien, perfecto, te has dado cuenta. ¿Tienes alguna duda sobre esta parte de la línea de código? No, no, Inge. ¿Se entiende, no? Sí, sí, Inge, está bien. Ya, perfecto. A ver, veamos con Jabel, Sí, ¿cómo estás? Este es un vector que contiene puros enteros, ¿verdad? sí. ¿Crees que podamos hacerlo un vector para que sean puros reales con float? Mm, ¿Qué tendríamos que mm, modificar? pues la librería sería A ver, las vamos a librerías. verlo acá. Estás viendo la pantalla del CodeBlocks, ¿verdad? Sí, Bien. Lo primero que tendríamos que modificar es el vector. Nosotros estamos declarando de qué tipo? entero. Entero. Entonces, ahora, ¿qué tendría que ser si quiero que sean reales? Con float. Float, ¿no? Bien. Estoy diciendo que sea un vector de puros reales. Bien, acá, esto no voy a variar porque los números desde la barrida, desde acá, 1, 2, de 0, 1, 2, 3, estos siempre son enteros. Esto no tengo por qué tocarlos. Lo único que me interesa acá es que en vez de 5 pueda poner 5.5, 6.1, digamos. Entonces, bueno, nuevamente acá, esto no lo modifico. Y bueno, ingrese bueno, acá ingrese un número real, lo vamos a poner. Y bueno, acá vamos a leer vector en su posición y los datos dentro del vector. Bueno, solamente tendríamos que modificar eso. Veremos si funciona. Listo, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Pregunta para Vladimir. Sí, Inge. ¿Cómo estás? Ahora estamos Vamos a ver. empezando a hacer lo que es vectores reales. Tendríamos que meter números decimales, ¿verdad? Sí, Ya, entonces vamos a poner 5.5, digamos, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Entonces, si lo ejecutamos, ustedes se pueden fijar acá. Los datos que hemos ingresado al vector son 5.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7. ¿Se entiende? Ahora estamos agarrando un vector de reales. Vladimir, ¿cómo sí. modificaríamos si queremos que estos vectores en vez de reales ahora sean caracteres? Sea un char. ¿Dónde tendría que modificarlo? En la parte de float. Muy bien. ¿En qué parte, por favor?
¿Qué tendría que ponerle en vez de float? Char. Muy bien. Char vector y bueno, a ver, otra vez vamos a empezar a hacer correr. Les comparto mi pantalla y bueno, acá ¿qué cosa tendría que poner Vladimir? Letras. Letras D, F, R, E, A, una mayúscula D, digamos, y F, F. Entonces, si se dan cuenta, ahora este vector contiene D, E, F, R, R. ¿Se entiende, Vladimir? ¿Qué duda tienes en esta parte? No, ninguna. Ninguna, ¿no? Muy bien. Entonces, como no tenemos dudas sobre vectores, les dejaré una tareita para su fin de semana para que me lo suban el día lunes. ¿Les parece? Algo así parecidito a esto nada más. Sí, está bien, Inge. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan en su tarea? Nosotros hemos ingresado los datos acá, ¿verdad? Yo he ingresado. Ahora, automáticamente en un vector que también sea de tamaño 10 en este caso, o sea, que sea más grande, ¿no? Hasta acá, que tenga más o menos 7, 8, 9, 10. Que yo ya no ingrese, que yo ya no me pida poner a mí, sino que automáticamente en el vector se llenen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Fácil o difícil? ¿Qué opina? Esto de manera automática. ¿Se entiende? A ver, permítame. Jorge Luis, ¿entiendes lo que tenemos que hacer, la tarea para el día lunes? Sí, sí, sí. Automáticamente que el sistema cree un vector de tamaño 10 y que lo llene con los números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a ver, para que vayan acordándose, ¿dónde tendrían que modificar? ¿El tamaño del vector qué tendría que ser? ¿Qué tamaño tendría que llevar? 10. 10. ¿Char tendría que ser o vector de qué es? ¿De qué variables? Entero. Esta función mostrar no varía en nada. Lo único necesitarían ampliar. ¿Qué cosa? En vez de 6, ¿hasta cuánto tendría que ser, Jorge Luis? A 10. Estamos empezando a hablar desde el 0. Hasta el 9. Muy bien. Y finalmente sería estito lo que tienen que modificar. Lo mismo acá de 1 hasta 9. Y acá en vez de que me pida ingresar un número, ¿qué tendría que ser? Y Lo único que tendrían que decir ustedes, en vez de toda esta línea de código, es que decirle el vector en su posición y inicialmente ¿cuánto vale? 0. Que sea igual a ¿qué cosa? A i más 1, nada más. Listo. Y todo esto lo borran y ya, nada más. ¿Se entiende eso? Vector en su posición 0 es igual a 0 más 1, nos va a dar 1. Entonces esto se va a llenar acá con 1. Vector en su posición 1, ¿no? Acá va a ser igual a 1 más 1 y lo va a llenar con el número 2. Vector en su posición 2 va a ser igual a 2 más 1 y lo va a llenar 3, 4, 5. Solamente cito para el día lunes, para que practiquen lo que son vectores. ¿Está bien? Solamente eso nuestra clase del día de hoy. El día lunes nos volvemos a conectar para profundizar un poco más lo que es la parte de vectores. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre esto? La tarea les voy a dejar en la página de la universidad. Bien, fecha de entrega hasta el lunes hasta las 11:30 como máximo.
Ya, pero nuestra clase normal el día lunes a las 8:30 para empezar a hacer esto. ¿Alguien tiene alguna duda para que quiera que le explique esta parte de nuevo? Nadie, ¿no? Bien, como no tenemos más dudas ni consultas, el día lunes nos veríamos para nuestra siguiente clase. Esto sería todo y que tengan buen fin de semana y pásenlo en su casa nomás. Prohibido salir. Bien, vámonos, ¿no? Hasta luego, Inge.